Mientras Yejin se encontraba en el suelo con los ojos cerrados, comenzó a despertar poco a poco, dándose cuenta de que seguía en el laboratorio. Se preguntaba si se había desmayado por el golpe que recibió de Karma, aunque sentía algo extraño, pues no recordaba que ese fuera el lugar donde había colapsado. Cuando empezó a buscar con la mirada donde estaba Karma, escuchó a esta última llamándola, notando que por fin había despertado. Yejin, algo inquieta, le preguntó qué estaba haciendo encima de su espalda. Al intentar voltear, se dio cuenta de que tenía las manos atadas detrás. Por eso comenzó a gritarle que se quitara de encima, cuestionándole si de verdad creía que se iba a salir con la suya, exigiéndole que la desatara en ese instante. Fue entonces cuando Karma levantó la playera de Yejin y comenzó a esparcirle unos pedazos de cristales por toda la espalda. Una vez que los distribuyó, le volvió a cubrir con la playera y empezó a presionar con su rodilla, lo que provocó que Yejin soltara un grito de dolor. Le dolía tanto que no dejaba de insultar a Karma, quien respondía aumentando la presión de su rodilla. Aún con lágrimas en los ojos, Yejin continuó insultándola e incluso amenazándola con acabar con ella. Fue en ese momento que Karma le aplastó la cabeza contra el piso y, acercándose a su oído, le mencionó que esperaba que entendiera su situación, pues en ese instante debería estar rogándole que la perdonara, en lugar de construir un diccionario de groserías. Le cuestionó si acaso la hija consentida de la familia de un médico no había desarrollado ningún instinto de supervivencia. Con eso Yejin lo comprendió y le pidió que la desatara para poder hablar tranquilamente, pero en ese momento volvieron a escuchar ruidos provenientes de la puerta del laboratorio. Los profesores seguían intentando abrirla, pues parecía haberse atascado, incluso intentaron forzarla con una palanca más grande, aunque el guardia no contaba con algo así. Para Yejin, escucharlos le resultaba bastante irritante por su incapacidad de abrir la puerta con rapidez. Fue entonces cuando Karma le preguntó a la presidenta si podía oír lo que ocurría afuera, pues los docentes parecían estar teniendo dificultades para abrir la puerta. Sin embargo, aclaró que era solo cuestión de tiempo antes de que la abrieran de golpe y cuando descubrieran el desastre, sus preciados expedientes como estudiantes quedarían arruinados. Si era honesta, a ella no le importaba en lo absoluto lo que pusieran en su registro, pero como su querida presidenta era una estudiante modelo, sería un asunto diferente. El punto de todo aquello era que ambas habían causado un desastre en el piso y debían limpiarlo un poco, por lo que Karma pensaba usar a Yejin como un trapo humano en ese momento. Aunque esto aterrorizó a Yejin, para Karma resultaba encantador. Además, lo había notado desde la primera vez que la vio, su rostro estaba tan hidratado y terso que parecía una toallita húmeda blanca e impoluta, por lo que estaba convencida de que podría limpiar el suelo bastante bien. Aunque Yejin le rogaba que esperara, Karma le preguntó si no había sido ella quien usó las botellas como si fueran pistolas de agua. Yejin se disculpó por haberlo hecho, pero para Karma ya era demasiado tarde. Debido a los gritos, los maestros se agitaron aún más por saber qué estaba ocurriendo adentro, y la presidenta simplemente les gritó pidiendo ayuda para que la rescataran, tachando a Karma de loca. Esto último hizo que Karma la viera como una delatora, aunque señaló que mentir no estaba bien. Con eso, le gritó que únicamente estaba tratando de limpiar el piso, algo que Yejin se negaba a hacer, resistiendo lo más posible para no rozar el agua del suelo con su cabeza. Fue entonces cuando los docentes lograron abrir la puerta por fin, quedándose sin palabras al ver lo que estaba sucediendo adentro. Yejin les pidió auxilio de inmediato, y el profesor de deportes tomó a Karma por los hombros, sin poder creer que fuera ella de nuevo la que estaba causando problemas. La chica no pudo más que resoplar. Al preguntarle qué intentaba hacer, Karma respondió que solo trataba de levantarla, ya que estaba tirada con una mentira absurda. Fue en ese momento cuando el subdirector observó el aula de ciencias, que parecía haber sufrido un desastre. ¿Cómo era posible que dos simples chicas hubieran volcado una mesa de laboratorio e incluso destrozado uno de los estantes? Aquello lo enfureció de tal manera que les gritó a ambas que no había pasado ni un semestre desde que renovó el equipo de ciencias, recordándoles que el presupuesto de la escuela no era infinito. Estaba decidido a sancionar a las dos responsables. Al pedirle el nombre a la presidenta, esta mencionó que era Moon Yejin, de primer año. El subdirector no estaba seguro de quién era, pero el profesor de al lado aclaró que era la chica que había obtenido el primer lugar en el examen simulado de toda la escuela en marzo. Cuando el subdirector preguntó si era la que estaba siendo considerada para ingresar a una escuela de medicina, el maestro asintió. Con eso, el subdirector dedujo que Yejin era la víctima. Al dirigirse a Karma para pedirle su nombre, se quedó observándola un momento, pues le resultaba extrañamente familiar. Karma sonrió, convencida de que ya se habían visto antes en la sala de profesores, esperando que la recordara, aunque tuvo que refrescárselo diciéndole que era Jun Karma, la nueva estudiante transferida.
Esto dejó al subdirector sin palabras, aunque de inmediato se le encendió algo en la cabeza, por lo que le preguntó a Karma cómo se encontraba su padrastro, esperando que estuviera bien. Aquello dejó a Yejin completamente desconcertada. En eso, el maestro de deportes expresó su inconformidad con el subdirector, señalando que no era momento para charlas triviales, pues tenían que llevar a las chicas al hospital y luego notificar a sus padres. El subdirector lo mandó a callar, pidiéndole que fuera un poco más discreto, y después se dirigió al segundo maestro encargándole que controlara a los estudiantes que seguían en el pasillo. Este obedeció de inmediato, indicándoles a todos que se dispersaran porque no había nada que ver y que regresaran a sus clases en ese mismo instante. Con eso, el subdirector volvió su atención hacia Karma, comentándole que adaptarse a la escuela era comprensible, pero que ese tipo de bromas ya era demasiado. La chica se disculpó, explicando que solo estaba bromeando con su presidenta de clase y que se había dejado llevar un poco. El subdirector lo tomó con calma, pues lo consideró algo natural, aunque el maestro de deportes volvió a interrumpirlos. El subdirector le indicó que él y el señor Kim debían asegurarse de que todo lo ocurrido ahí se mantuviera en absoluta confidencialidad y que los estudiantes del pasillo no armaran ningún escándalo. Al dirigirse a Yejin, señaló que en condiciones normales la sancionaría, pero dado que era un activo valioso para la escuela, lo mejor sería dejarlo pasar esa vez. Sin embargo, advirtió que si alguna vez volvía a intimidar a su grandiosa Karma, no habría ninguna consideración. Yejin simplemente asintió sin comprender nada de lo que había sucedido. Luego el subdirector se dirigió a Chang-woo, indicándole que después de clases le correspondía limpiar aquel lugar como era debido. Al maestro de deportes no le pareció justo y pidió que al menos designara a otro docente para que lo apoyara, pero el subdirector ya se marchaba con Karma, lo que terminó por exasperar a Chang-woo, pues por más que gritaba, nadie le prestaba la menor atención. Aquello lo hizo dudar seriamente de su vocación, tanto que le preguntó a Yejin si acaso debería dejar de ser docente. Ella simplemente respondió que hiciera lo que quisiera, aunque sin apartar la mirada de cómo el subdirector y Karma se alejaban por el pasillo. En un momento, Karma volteó a verla, la señaló con el dedo y luego hizo un gesto indicando que estaba muerta. Eso asustó bastante a la presidenta, dejándola paralizada en su lugar. Con eso comenzaba el día 1 en que Yejin se convertía en el juguete de Karma. Al cabo de un rato, una de las profesoras notó que todas sus alumnas habían trabajado muy bien durante el tiempo de limpieza. También hizo énfasis en que tanto Karma como la presidenta de clase habían realizado un trabajo admirable. Con eso dio por terminada la clase, deseándoles que tuvieran cuidado al regresar a casa. Todas las chicas fueron saliendo del salón, a excepción de Karma y Yejin. En eso, Hyun se acercó a Karma para agradecerle e invitarla a comer tteokbokki, diciéndole que corría por su cuenta. Karma se disculpó, pues no creía poder salir ese día. Cuando Hyun le preguntó qué planes tenía, Karma, tras pensarlo un momento, mencionó que tenía a alguien con quien reunirse después de la escuela. En su mente, Yejin sabía perfectamente que esa desquiciada la seguiría todo el camino a casa para molestarla, aunque descartó la idea, pues si no era Karma, bien podrían ser los secuaces del vicepresidente Lee, sin saber con certeza si la estarían esperando en el trayecto. Maldijo todo, pues se suponía que ese día tenía que pasar a la Academia de Matemáticas. ¿Qué pasaría si la interceptaban en el camino? No estaba segura de si llamar a su novio, quizás si él la acompañaba, nadie se metería con ella, y si iba con alguien ajeno a lo ocurrido, la dejarían tranquila. Por otro lado, Song-jin también estaba maldiciendo por dentro, pues quería irse a su casa sin complicaciones, pero temía que algo le pasara en el trayecto, sobre todo porque sus padres estaban en el sudeste asiático por negocios y ni siquiera podía pedirles que fueran por ella. No estaba segura de si terminaría como su hermano si caminaba sola hasta casa, hasta que de pronto reparó en algo. Si lo pensaba bien, durante la hora de limpieza Karma había tenido un altercado con Yejin, por lo que supuso que el objetivo ese día no era ella, sino Yejin. Aún así, tanto Song-jin como Yejin rogaban en su interior para que la otra fuera la elegida. Por su parte, Karma se levantó de su asiento sabiendo ya con quién quería irse, y mientras lo anunciaba mencionó que serían los lacayos de Song-jin. En eso, Song-jin quiso preguntarle algo a Karma. Quería saber qué pasaría con ella, si podía volver a casa sin problema. Karma notó su inquietud y le preguntó si estaba molesta porque no la había invitado. Song-jin lo negó, asegurando que no le molestaba en lo absoluto,
y simplemente se adelantó. Aquello le pareció gracioso a Karma, pues confirmaba lo traicionera que era como siempre. Aún así, Yejin se preguntaba en su mente qué estaba pasando, pues Karma había escogido a las amigas de Songjin en lugar de a ella misma o incluso a la rubia. Las amigas de Songjin no tenían ninguna conexión directa con Yena, pero decidió no darle más vueltas al asunto porque no era de su incumbencia. Así que aprovecharía esa oportunidad para irse a la academia, esperando que al menos después de la escuela Karma la dejara en paz. Karma simplemente observó cómo Yejin se retiraba, pero entonces volteó a ver a las dos chicas a quienes había pedido que se quedaran. Les preguntó cuánto tiempo iban a seguir consolándose, como si estuvieran generando electricidad de tanto frotarse, y les pidió que se apresuraran y se prepararan para salir, pues tenía varias preguntas que hacerles. Aquello bastó para que ambas desconfiaran de inmediato. Una vez en un lugar más solitario, las dos chicas parecían completamente abatidas y no dejaban de temblar. Karma lo notó y les aclaró que no se las iba a comer ni nada por el estilo, la razón por la que las había llevado ahí era porque tenía algunas preguntas, y si respondían con sinceridad, las dejaría ir sin ningún daño. Ambas la miraban con incredulidad. Karma señaló que esperaba que vieran que bromeaba con lo de responder sinceramente, pues le parecía absurdo hacerles algo. Ellas preguntaron entonces si quedarían lisiadas en caso de responder mal. Karma expresó que empezaba a irritarse, lo cual fue suficiente para que las dos se callaran de golpe. Con eso, Karma comenzó con sus preguntas. Quería saber si las dos también venían de la secundaria Seo-ho, a lo que ambas asintieron. Entonces les preguntó si conocían a una chica llamada Liyena. Siji quiso saber si se refería a la chica que había acabado con su propia vida el año anterior, la de la tercera generación de los Chaebol, y le preguntó por qué indagaba sobre ella. Karma les pidió que respondieran con honestidad de ahí en adelante, y quería saber si tenían alguna relación con la muerte de Yena. Siji respondió que no tenían nada que ver, y Jaeun lo confirmó, pues nunca habían estado en la misma clase que ella. Karma les exigió que dijeran la verdad, y ambas juraron no haber cruzado palabra con Yena, suplicando que no les hiciera nada. Incluso si las torturaran, no conseguirían nada de ellas. Karma insistió en si de verdad seguirían mintiendo hasta el final, pues sabía que Jaeun no tenía mayor información, pero de Siji quería saber si no era la mejor amiga de Songjin desde primer grado, y además que también tenía cercanía con otra acosadora, Kang Ayun. Le cuestionó por qué seguía haciéndose la inocente. Siji quiso saber quién había difundido esos rumores, pues si bien era cierto que conocía a Songjin desde la infancia, después de que ésta se unió al grupo de Cha Seo-yun ni siquiera había podido hablar con ella. En cuanto a Kang Ayun, no tenía ningún vínculo real, todo se reducía a intercambiar saludos de vez en cuando, ya que ambas eran de Busan. Y si era honesta, estaba demasiado asustada como para siquiera acercarse a aquella lunática, pues Kang era un prospecto en la misma categoría marcial que Moon Jae-in, pero bastante más inestable que esta última. ¿Cómo era posible que alguien como ella pudiera siquiera aproximarse a Kang Ayun? Por eso Karma le advirtió que si seguía mintiéndole, recrearían lo que ocurrió la última vez que se vieron de camino a casa. Siji le rogó que la perdonara, insistiendo en que era la verdad. Estaba aterrorizada del grupo de Kang Ayun y Cha Seo-yun, y juraba haber evitado a todas desde siempre, suplicando que le creyera. Karma notó que no parecía estar mintiendo. Además, el jefe Bak ya tenía fotos de ambas chicas como garantía y había indagado sobre su pasado, pero no había nada más que las vinculara al asunto. Por eso Karma sintió algo de lástima, pues si las dos hubieran estado involucradas, habría tenido muchos más peones con los que jugar. En eso, Jaeun le pidió a Karma que dejara de poner esa expresión que le daba tanto miedo. Karma preguntó de qué cara estaba hablando, y Jaeun explicó que era una cara de psicópata maniática, como si estuviera a punto de hacerles daño. Karma le preguntó si le gustaría llevarse una paliza, lo que hizo que Jaeun se callara de inmediato. Aún así, Karma simplemente suspiró sin darle mayor importancia, diciéndole a Siji que le creería lo que le había contado, pero que esperaba que hiciera un pequeño encargo para ella. La chica no entendió a qué se refería, y Karma asintió, pues esa era precisamente la razón por la que las había elegido. Pronto comenzaría a hostigar de forma intensa a la presidenta de la clase. Estaría demasiado ocupada con ella como para lidiar también con Songjin, y no soportaba dejar eso sin atender. Así que había decidido subcontratar el trabajo de presionar a Songjin con ellas dos, esperando que lo comprendieran. Las chicas quisieron saber si no había alguna otra salida, pero Karma no lograba entender por qué seguían protegiendo a alguien que las había abandonado sin mirar atrás. ¿O acaso habían olvidado que tenía fotos suyas que podía usar en su contra? Así que era mejor que escucharan con atención,
si cumplían diligentemente los encargos que les asignara durante ese semestre, borraría cada una de esas fotos al final del mismo. Ambas lo entendieron y le dijeron que contara con ellas. Pero en eso Karma recordó algo más, esperaba que olvidaran todo lo que habían hablado, incluyendo lo de Jenna. Las dos se hicieron las desentendidas como si no supieran de quién hablaba. Karma les advirtió que les enviaría instrucciones detalladas por mensaje esa noche y que se quedaran despiertas esperándolo. Con eso simplemente se marchó, aunque en su interior esperaba que todo aquello fuera más que suficiente, pues su padrastro le había hecho un encargo específico. Él le había contado en el pasado que Jenna siempre estuvo rodeada de gente, pues tenía una personalidad despreocupada y una energía positiva que le permitió hacer amigos con rapidez, incluso durante el turbulento segundo semestre de tercer grado. Pero una vez que Jenna se convirtió en el blanco de los acosadores, todos la fueron abandonando y así se marchó de manera solitaria, incluso lejos de su propia casa. A pesar de eso, Jenna jamás pidió ayuda, pues solo pensaba en proteger a su inútil padre de aquel monstruo y en resguardar al grupo Yundo, por lo que decidió cargar con todo completamente sola. Por eso a Lee le encantaría que Song-jin experimentara ese mismo sentimiento, el aislamiento que vivió Jenna, la soledad más profunda. Al día siguiente, Song-jin le preguntó a sus amigas por qué de repente actuaban de esa manera, o por qué de pronto se comportaban como si fuera invisible. Se preguntaba si era por haberlas dejado solas el día anterior, pues ellas le habían dicho que no les había pasado nada en el camino a casa. Les dijo que estaba dispuesta a comprarles algo de la cafetería si la perdonaban, pero en ese momento Siji le apartó la mano de golpe y le gritó que dejara de quejarse, llamándola mocosa insoportable. Le preguntó si acaso querían acabar con su propia vida, pues por su culpa las habían arrastrado a todo ese tormento y encima el día anterior se había escapado dejándolas solas. Si no fuera por su hermano, ni siquiera se habrían relacionado con ella. Song-jin le preguntó a Siji si en verdad le estaba diciendo eso, a lo que Jaeun agregó que esperaba que no pretendiera conocerlas de ahí en adelante, que vivieran cada una por su lado, tal como ella había hecho el día anterior al irse sola. Aquello entristeció a Song-jin, aunque su tristeza se transformó en rabia de inmediato. Les gritó que si estuvieran en su posición habrían hecho exactamente lo mismo, o si acaso la estaban dejando de lado por un solo incidente. Les preguntó a ambas si no tenían ni un poco de lealtad, llamándolas basuras. Incluso les recriminó que la estaban grabando mientras la paseaban como a un perro solo porque Karma se los había ordenado, sin poder creer que le estuvieran haciendo eso. Pero Song-jin dejó en claro que no le importaba lo que hicieran, que no necesitaba amigas como ellas y que esperaba que no le volvieran a dirigir la palabra. Con eso salió corriendo del salón, dejando a las demás chicas impresionadas con lo que acababan de presenciar, como habían dejado sola a Song-jin de esa manera, porque entre abusadoras no existía ninguna lealtad. Entre risas, se preguntaron si ahora deberían hacerse amigas de Song-jin. Jae-jin, en cambio, solo podía maldecirse por dentro, pues había vuelto a la escuela únicamente para presenciar algo así, pero tampoco podía simplemente abandonarla como si nada. Si pedía hacer el examen GED y armaba un escándalo, los hospitales de larga tradición de su familia podrían convertirse en escenario para la sangrienta represalia del vicepresidente Lee. Si eso llegaba a ocurrir, preferiría entregarse ella misma a Lee para protegerlos, pues conociendo bien a su padre sociópata, sin duda haría algo de graves consecuencias. Incluso durante el incidente de Jenna se había preparado para borrarla del registro familiar. Necesitaba encontrar la manera de resolver eso por su cuenta. El día anterior le había fracturado los huesos a Karma en al menos 2 lugares, por lo que no podría asistir a clases por al menos un día, sin importar cuán alta fuera su tolerancia al dolor. Incluso un monstruo necesitaría tratamiento y recuperación. Sabía que en una escuela sin Karma, encontraría la forma de avanzar en su propia supervivencia, pero entonces notó cómo Karma entró nuevamente al salón como si nada, lo que dejó a todos en absoluto silencio. Jae-jin se quedó boquiabierta y Karma preguntó si no le parecía extraño. El jefe Bak le había comentado que había una tendencia de moda en Corea del Sur por esos días, pero de todas formas quería dejar de lado todas esas tonterías. Se dirigió a la presidenta y le preguntó si quería ser su compañera de asiento a partir de ese día, pues ya había obtenido el permiso del maestro, esperando que se llevaran bien de ahí en adelante. Jae-jin únicamente pensó que estaba completamente loca, pues reconoció que ahora planeaba meterse con ella incluso durante la clase. Sin embargo, Karma le mostró su mochila, pues había traído un regalo para celebrar que se habían vuelto compañeras de asiento. Jae-jin se preguntó qué sería, y entonces notó algo que la dejó impresionada: la mochila parecía moverse por sí sola. Karma, con una sonrisa,
le pidió que abriera su regalo, pues encontraría algo bastante sorprendente. Mientras Yejin seguía mirando la mochila, tenía la certeza de que no estaba viendo visiones, pues era evidente que se movía sola y de ella emanaba un olor bastante familiar a pescado. No sabía bien qué había adentro, pero no cabía duda de que era algo repugnante. Además, la mirada expectante de Karma y la manera en que daba por sentado que lo abriría le resultaban exasperantes. ¿Por qué supondría que lo haría? Jamás lo abriría. En eso, Karma le preguntó si no sentía curiosidad por lo que había dentro y que podía abrirlo sin problema. Yejin se negó rotundamente, lo que hizo que Karma cambiara de semblante. Si ella no lo abría, lo haría por su cuenta. Metió la mano en ese momento, y al sacarla cayó agua, la silueta de varias patas y un rostro duro y curioso, con ojos saltones que vigilaban todo y una boca oculta entre pequeñas piezas en constante movimiento. Karma lo presentó con entusiasmo, esperando que Yejin conociera a su mascota crustácea, un cangrejo de las nieves de Jeongdeok. Aquello dejó a todo el salón sin palabras, y Yejin se quedó con la boca abierta. Solo pudo pensar que todo era una locura. ¿Cómo era posible que el cangrejo siguiera vivo? Karma le preguntó si había oído hablar de la diplomacia animal, pues desde la antigüedad regalar una mascota había sido la mejor manera de construir amistades. Incluso le había puesto nombre, con el espíritu de trabajar duro por su amistad, como lo hacen las hormigas. Juntó las palabras cangrejo y hormiga, dando como resultado Krant. Yejin no pudo evitar pensar que estaba rematadamente loca, pero tenía que mantenerse seria. Observando lo surrealista de la situación, le preguntó a Karma si no sabía que los cangrejos eran criaturas acuáticas, y que moriría pronto si lo mantenía fuera del agua, pues desde su perspectiva lo que estaba haciendo era maltrato animal. Karma le preguntó de qué estaba hablando, pues su cangrejo se movía con total energía en ese momento. Al parecer Yejin no lo sabía, pero los cangrejos también podían vivir en tierra, por lo que le señaló que era más ignorante de lo que pensaba. Yejin encontró absurdo que le dijera eso, pero en eso Karma encontró gracioso que alguien que maltrataba personas hablara sobre maltrato animal. Yejin simplemente se quedó callada. Aún así, le mencionó el fuerte olor a pescado que despedía, pidiéndole que lo devolviera, y le preguntó cómo había logrado llevarlo a la escuela en primer lugar. Pero en ese momento una de las tenazas del cangrejo se fue acercando a la pierna de Yejin y la apretó con fuerza, lo que la chica notó de inmediato, soltando un grito por lo intenso del pellizco. Una vez que logró liberarse, le preguntó a Karma qué estaba haciendo, o si acaso era una completa lunática. Karma le preguntó a la presidenta si no lo sabía, sobre la palabra antigua en griego para cangrejo. Se decía que la razón por la que esa palabra se convirtió en sinónimo de cáncer era porque los tumores, al expandirse, aparentemente se asemejaban a cangrejos. Según ciertas historias, el dolor del cáncer es tan insoportable como ser pellizcado por uno, lo cual se convirtió en la raíz de la palabra. En ese sentido, ese cangrejo estaba estrechamente relacionado con una razón importante por la que cierta chica que conocieron había decidido saltar. Esperando que lo viera de esa misma manera, Yejin sabía en su interior que Karma sabía algo, aunque no hasta qué punto. Karma sintió que la presidenta ya debería adivinar de qué se trataba el pequeño juego de ese día. Krant se escondería debajo del escritorio durante toda la clase y pellizcaría diligentemente el muslo de la presidenta, y quería ver si era capaz de aguantar ese tipo de dolor y concentrarse en la lección. Era casi un experimento de cámara oculta. Yejin se quedó en silencio, preguntándose si de verdad la creía tan ingenua. No había forma de que pudiera hacer esa tontería durante la clase, podía decírselo a la profesora en ese mismo instante. Además, al ser el primer periodo, le tocaba con la profesora de inglés, con quien tenía una relación cercana a través de sus actividades en el club. Ella no se pondría descaradamente del lado de Karma como lo había hecho el subdirector el día anterior. Y mirando a ese cangrejo que parecía estar echando espuma por la boca, era solo cuestión de tiempo, bastaba con aguantar un periodo hasta que se convirtiera en carne tibia de cangrejo. Ya vería si las cosas salían según su plan. Karma simplemente comenzó a reírse en voz baja, pero mientras la clase avanzaba y la maestra preguntaba quién podía traducir un fragmento del texto, Karma no dejaba de mirar fijamente a Yejin. No pudo evitar acercarle el cangrejo por debajo del escritorio, lo que provocó que éste volviera a pellizcarle la pierna. Yejin sintió un dolor insoportable en ese momento, pero se levantó lentamente de su silla. La maestra le preguntó si ocurría algo, y Yejin asintió, pues tenía algo que decirle. Mencionó que Karma, quien estaba sentada a su lado, le estaba atacando con las pinzas de un cangrejo de nieve vivo, esperando que la docente hiciera algo al respecto.
Sin embargo, cuando la profesora volteó a ver a la chica sentada junto a Karma, ésta simplemente le sonrió, y la docente no notó nada fuera de lo común. Por eso le dijo a Yejin que aquello no le parecía gracioso y que simplemente se sentara. La chica no podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso la estaba viendo como alguien poco confiable? Eso no podía ser. Supuso que era principalmente porque no podía ver al cangrejo escondido debajo del escritorio. Sin más opciones, Yejin pateó el escritorio de Karma en ese instante, volcándolo. Aunque la maestra se molestó por el ruido, Yejin la señaló para que mirara, esperaba que viera que Karma estaba sosteniendo un cangrejo, lo cual dejó a la docente visiblemente sorprendida. Aún así, simplemente suspiró y le pidió a Karma que guardara sus bromas para el receso, a lo que la chica respondió que haría su mejor esfuerzo. Con eso, la docente le pidió a Yejin que escuchara bien, pues había dicho que lo intentaría, así que debería sentarse apropiadamente. Aquello confundió aún más a Yejin, sin entender cómo era posible que le respondiera así. Karma, en cambio, no apartaba la mirada del rostro de Yejin y sonreía por lo divertido de la situación. Lo que Yejin no sabía era que el día anterior el subdirector había pedido a todo su personal que prestara especial atención, pues la junta escolar había mostrado un gran interés en Karma, quien se había transferido recientemente a la institución. Al ser una desertora, era fundamental que la escuela se asegurara de que su estancia ahí no se convirtiera en un problema público. Además, desde la fundación, la escuela había recibido recientemente una aportación considerable del nuevo padre de Karma, por lo que prometieron ayudar a Karma en todo lo que fuera necesario durante su proceso de adaptación a la vida escolar en Corea del Sur, así que incluso si causaba travesuras en clase, pedían que todos tuvieran paciencia y comprensión. Yejin, por su parte, supuso en su interior que todo era parte del vicepresidente Lee, quien al parecer también había tomado el control sobre los profesores. Por eso, cuando Karma volvió a acercarle el cangrejo, Yejin logró apartarse con rapidez y le gritó que no se le acercara, advirtiéndole que aplastaría por completo a su mascota crustácea y le rompería el caparazón. Para Karma eso sonaba absurdo, y le preguntó si creía que el duro exoesqueleto de Krant era tan frágil, si lograba romperlo de un puñetazo, dejaría de molestarla. Fue entonces que Yejin lanzó su golpe sin dudarlo, pero Karma esquivó el ataque junto con su mascota. Lo que dejó más desconcertada a la presidenta fue que Karma la atrapó con las piernas y comenzó a apretarla con tal fuerza que Yejin gritaba de dolor por la presión que ejercía. Karma le señaló que no podía moverse gracias a su llave de piernas, y que ahora que la tenía así podía pellizcarla todo lo que quisiera, preguntándole por dónde debería empezar. Yejin le suplicó que no fuera en la cara, y el miedo era tal que sus gritos se intensificaban conforme las pinzas se iban acercando. La presión de la tenaza de un cangrejo de nieve alcanza un máximo de 10 kilogramos, cifra que puede parecer trivial, pero equivale a la presión que ejercería la esquina metálica de un microondas sobre cualquier parte del cuerpo. Toda esa fuerza es inversamente proporcional al área de contacto, por lo que la presión de la pinza sobre la mejilla de Yejin superaba 20 veces la de un gancho de ropa. Sus gritos resonaban por todo el salón mientras pedía que alguien la ayudara, sin entender por qué nadie intervenía, señalando que era una negligencia grave. La docente, sin embargo, permaneció en silencio, recordando algo. Ella le había preguntado al subdirector si sabía qué tipo de persona era Karma y cómo era posible que le sugirieran ignorar las infracciones que cometía contra el derecho de los demás estudiantes a aprender. El subdirector aclaró que nunca dijo que lo ignoraran. Si era posible mantener el orden en clase, debían separar a Karma y al estudiante que causara disturbios en el pasillo. Esa era la instrucción de los superiores. Por eso la profesora les gritó a ambas que salieran de inmediato y se quedaran con las manos en alto. Una vez en el pasillo, sentadas, Yejin parecía bastante pensativa. Se preguntaba si el vicepresidente Lee no estaba yendo demasiado lejos, pues sin importar el tamaño del conglomerado y la cantidad de gente involucrada, quería saber si no consideraba que aquello podría convertirse en un gran problema. Aún así, tenía otra cosa en mente. Le preguntó a Karma por qué no estaba levantando los brazos en ese momento. Karma respondió que no entendía de qué hablaba, pues los estaba levantando con toda diligencia. Señaló que su querida representante de clase tenía un lado inesperadamente ingenuo, pues como nadie las estaba mirando de todas formas, no tenía sentido tomarse tan en serio levantar los brazos. Aquello hizo que Yejin se preguntara por qué hacía todo eso, pues estar cerca de Karma la hacía sentir como si ella también se estuviera volviendo una estudiante fuera de lo normal. Pero en ese momento sintió un pellizco en la pierna, y Karma le señaló que al resolver problemas ajenos debía evitar caer en las mismas trampas. Era cierto que nadie las estaba mirando, pero tanto ella como el querido Krant sí lo hacían. Le pareció un poco descaro
claro de su parte no querer cumplir el castigo como era debido, así que la sancionaría en nombre de la docente, esperando que lo aceptara con gracia. Ye-Jin le pidió un momento, pues ya era suficiente, la sola cara de Krant le daba un miedo considerable. Poco después, Krant parecía estar sufriendo un colapso. Karma, preocupada, le pidió a Ye-Jin que hiciera algo pues su mascota no parecía moverse. Para la presidenta, Karma era una ingenua, los cangrejos no podían sobrevivir 2 o 3 horas fuera del agua, y cuando empezaban a echar espuma por la boca era señal de que morirían pronto si no lo sumergían. Karma le exigió porque no se lo había dicho antes, y Ye-Jin le recordó que eran animales acuáticos. Aunque le daba algo de pena, su crustácea mascota había pasado a mejor vida. Le sugirió que lo llevara a casa y preparara una rica sopa de cangrejo. Con eso, Ye-Jin se marchó con una sonrisa, llamándola tonta. Aunque Karma aparentaba estar molesta, en su mente ya había trazado otro plan, una forma de vengarse por lo que le había dicho. Poco después, todas en el salón estaban disgustadas por el mal olor. Ye-Jin era la única que estaba atónita, dentro de su mochila estaba Krant, pero hecho papilla. No podía creer lo que veía, sobre todo porque sus apuntes e incluso la billetera que le había regalado su novio en su cumpleaños ahora apestaban por completo. Aquello la hizo maldecir a Karma sin reservas. Pero esta última quería que viera con sus propios ojos la escena del funeral de su querido Krant. Había estado pensando en cómo despedirse de él, y se le ocurrió que el abrazo de la presidenta, dado todo el contacto físico que Krant había tenido con ella en vida, sería lo más apropiado. Por eso decidió utilizar su mochila como urna, preguntándole a Ye-Jin qué le parecía. Quería saber si no la hacía igualmente feliz. Pero en su interior, Karma podía notar cómo su querida Ye-Jin temblaba de rabia. ¿O acaso pensó que no se había dado cuenta de que Krant moriría? Había fingido no saberlo solo para sorprenderla. Lo que Ye-Jin aún no sabía era que había algo todavía más sorprendente esperándola. La receta de tortura fría que su padrastro estaba desarrollando para ella estaba casi lista. Aunque le había dicho que tendría que esperar hasta la última cena, por ahora solo la molestaría un poco. Pero en eso Ye-Jin comenzó a restregarle el cangrejo en la cara. Para la presidenta, entendía que era su funeral y que se lo hubiera dicho con anticipación, esperando que Karma ya lo tuviera claro, pues las entrañas de un cangrejo son bastante ricas en ácidos nucleicos, que activan las células de la piel y resultan bastante beneficiosas para esas cosas. Así que en lugar de que fuera su mochila, le preguntó si no era mejor que su piel se quedara con todo lo bueno. Fue entonces que Karma tomó a la chica del brazo y la jaló con toda su fuerza, lanzándola hacia donde estaba el pizarrón. Estaba a punto de asestarle un golpe directo, pero terminó impactando a un lado, dejando el pizarrón con varias grietas por todas partes. Aquello dejó a Ye-Jin sin palabras, pero Karma señaló que era una chica demasiado peculiar, preguntándole por qué no dejaba de actuar así, pues normalmente después de recibir una paliza, el ánimo de alguien se quebraría un poco. Para la presidenta aquello era absurdo, pues no era una cobarde y una ingenua como Song-Jin. No era de las que se quedaban quietas dejando que las cosas siguieran su curso, y aunque se lo pidieran amablemente, el resultado sería el mismo de todas formas. Por eso la retó a que intentara seguir jugando con ella, llamándola loca, advirtiéndole que no le daría la reacción que tanto ansiaba. Karma expresó que había planeado divertirse un poco con ella, pero que eso no estaba funcionando. Por lo tanto, le advirtió a la presidenta que se preparara, pues pronto haría que sus lágrimas fueran rojas. Con eso, volteó a ver a todas las demás y les gritó que si alguien preguntaba por el pizarrón, culparan a la representante. Dicho esto, Karma se marchó visiblemente furiosa, lo que hizo que Ye-Jin, a pesar de mantenerse callada, comenzara a reír. Tal como lo intuía, Karma no podía golpearla de verdad, e incluso ella misma lo reconocía. Si seguía actuando con tanta agresividad en público, su jueguito terminaría en ese momento. La ridícula escena del cangrejo era prueba de ello. No podía hacer nada fuera de los límites que los profesores no pudieran encubrir, pues a pesar de buscar mantenerla en la escuela sin interferencias, solo había conseguido atarse de manos. Era como si estuviera cavando su propia tumba. Por alguna razón, el vicepresidente Lee seguía obsesionado con hostigarla dentro de la escuela, pero paradójicamente eso le daba a Ye-Jin una sensación de seguridad. Se le había presentado una última oportunidad para contraatacar, y esperaba que Karma viera quién terminaría riendo al final. Aunque, claro, las chicas del salón solo pudieron percibir todo aquel ambiente como algo sumamente tenso. Una vez que terminaron las clases, los estudiantes fueron saliendo uno a uno, pero Ye-Jin se mostraba bastante animada. Pensaba que no se había sentido
sido tan renovada desde hacía mucho tiempo. Aunque estaba molesta por tener que lavar su bolso, ver a Karma temblando había valido cada segundo. Sin embargo, parecía que ya se había cansado de ella y ahora se estaba desquitando con Song-Jin. Solo pudo burlarse de las dos, pues había sido un error dejar que todos supieran que sobornaba a los maestros. En el momento en que lograra establecer la conexión entre Karma y Lee Mian-Jin, comenzaría su contraataque, recopilaría meticulosamente evidencias de las payasadas de Karma y de la venganza personal de Lee, y las filtraría a los medios. Resulta que también conocía el lugar perfecto para hacerlo. Aquella chica, Bae Doa, que se había transferido a la escuela de arte de Gwangju, tenía una abuela que dirigía un importante medio de comunicación, HBS. Ahí podría hacer estallar esa bomba informativa, pues aquella compañía no era solo una estación de noticias tradicional, sino también una MCN para múltiples canales de Neptube, desde youtubers que verificaban hechos hasta canales de chismes sensacionalistas. Había innumerables creadores de contenido afiliados a HBS enfocados en ese tipo de temas. ¿Cómo podría seguirle haciendo lo que quisiera incluso bajo el reflector de los medios? Solo tenía que esperar y ver cómo caía poco a poco. En eso notó que en la entrada de la escuela había un chico esperándola. Jae-Jin lo reconoció de inmediato como Cheol-min Oppa, aunque se preguntó qué estaba haciendo ahí. Echó un vistazo rápido detrás de ella y le pareció bien, pues no había mucha gente cerca en ese momento. Como ya había pasado bastante tiempo desde la última vez, sintió que podía darse el lujo de actuar un poco mimada con su novio. Se acercó a él y le comentó que había pasado demasiado tiempo desde que se veían entre semana, pues durante la temporada de torneos era difícil reunirse incluso los fines de semana. Quería saber qué lo traía por ahí, pues si le hubiera avisado con anticipación se habría arreglado más y también se habría puesto los lentes. Esperaba que la próxima vez le mandara un mensaje, pero en eso Cheol-min quiso saber qué le había pasado en la cara. Ella, algo inquieta, mencionó que fue durante la clase de gimnasia, pues alguien la había raspado accidentalmente y que no era nada grave, pidiéndole que no se preocupara. Aún así, quería saber qué lo traía a su escuela o si acaso no tenía entrenamiento ese día. Antes de que pudiera invitarlo al karaoke, Cheol-min la interrumpió y le preguntó directamente si acaso era una delincuente. La chica se quedó sin palabras. Quiso saber qué estaba diciendo y cómo podía decirle algo así, o quién estaba difundiendo rumores tan absurdos. Fue entonces que Cheol mencionó que la hermana menor de uno de sus amigos también asistía a su escuela, y decía que últimamente habían estado ocurriendo peleas muy violentas entre estudiantes problemáticos, haciendo que la escuela fuera un lugar aterrador para asistir, y que uno de esos individuos en el centro de los rumores tenía la misma clase, el mismo año y el mismo nombre que ella, además de haber ido a la misma secundaria. Por eso le preguntó directamente a Jae-Jin si tenía algo que decirle. La chica se quedó callada, pero visiblemente impresionada. Cheol, notablemente irritado, le gritó si no recordaba cuánto odiaba a los delincuentes y cuánto despreciaba a las personas que hostigaban a los demás, y que sin embargo, de su propia novia decían que había hecho que alguien se comiera cigarrillos. Le pidió que esos rumores no fueran ciertos y que dijera algo, que todos estuvieran equivocados. Ante todo lo que escuchó, la chica comenzó a sollozar y le preguntó a su oppa si no era demasiado, cómo podía escuchar lo que decían otros y atacarla con tanta dureza. Cheol simplemente le recordó que solo estaba pidiendo una explicación, pues realmente no quería creer en esos rumores, y le rogó que le hiciera entender la verdad. Fue entonces que Jae-Jin le mostró sus piernas, todas las marcas que le habían dejado debido al abuso de ese día. Cheol se quedó impresionado con lo que veía. Jae-Jin le preguntó si lo que le mostraba parecían los golpes de alguien que andaba peleando por ahí, o si más bien eran heridas causadas por un abuso unilateral. Le explicó que últimamente los estudiantes conflictivos de su clase la habían estado acosando, siempre se metían con una compañera llamada Hyeon, y como ella decidió defenderla, ahora era el blanco. Incluso en ese momento estaban difundiendo rumores falsos de que era una delincuente, algo que hacían deliberadamente para arruinar sus posibilidades de entrar a la universidad. Así de grave era el maltrato que estaba sufriendo. Estaba tratando de soportarlo sola para que no afectara el rendimiento de su oppa en el torneo, pero ahora él dudaba de ella. Cheol comenzó a abrazarla disculpándose, pues había perdido la cabeza por un momento y no había manera de que ella fuera el tipo de persona que le habían descrito. Cuando Jae-Jin le preguntó si ya no sospecharía de ella por esos rumores, Cheol lo afirmó, prometiendo que nunca volvería a hacerlo. ¿Quién podría meterse con ella de esa forma, o hacerle algo así en la pierna a una chica? Definitivamente se vengaría por ella. Pero en la mente de Jae-Jin no paraba de maldecirse, pues los rumores se estaban extendiendo mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Cómo era posible que chicos tan guapos y en forma como Cheol crecieran en los árboles?
Él era su único refugio en medio de ese entorno tan hostil, pues si esos rumores terminaban con su relación, primero acabaría con Karma y luego consigo misma. Lo que no sabía era que Karma estaba ahí, observando todo. Un poco más tarde, en una sala de karaoke, ni Yejin ni Cheol estaban cantando, sino que se encontraban en un momento íntimo. Yejin, algo apenada, admitió que si no fuera por la escuela estaría con él todo el día, pero que tenerlo aunque fuera un momento le había ayudado a liberar todo el estrés acumulado, y le pidió que le hiciera visitas sorpresa más seguido. En eso, Cheol le dijo que ahora que sabía que la estaban acosando en la escuela, no podía quedarse de brazos cruzados. Quería que lo dejara hablar con ellos. Yejin le explicó que no eran el tipo de personas que se amedrentaban con unas pocas palabras, pues tenían mucho respaldo. Aquello preocupó a Cheol, ya que no podían simplemente no hacer nada. Aún así, Yejin le pidió que no se involucrara, pues no quería que corriera peligro por sus problemas. Le aseguró que no se preocupara demasiado, pues tenía su propio plan. Solo necesitaba una cosa de su parte, que sin importar lo que ocurriera, confiara completamente en ella y no escuchara a nadie más. Cuando le preguntó si lo entendía, Cheol cerró los ojos y aceptó lo que le pedía, y con eso retomaron su momento juntos. En otra parte, se ve una imagen de Lee y su esposa en su boda, aunque era Lee quien solo tenía ojos para su amada. Ella había partido de este mundo siendo muy joven, pero Jenna afortunadamente creció y se convirtió en una persona íntegra, con un corazón cálido igual que el de su madre. Incluso durante su adolescencia fue amable con él, siendo una hija verdaderamente angelical, la persona más preciosa de su vida. Lee le pedía perdón a su esposa, pues no había podido proteger a su querida Jenna y estaba convencido de que ambas se habían reencontrado en el cielo. Sin embargo, descartó ese pensamiento de inmediato, pues sabía que ya no podía creer en el cielo, el mundo en el que vivía era demasiado cruel para admitir su existencia. Por eso había cambiado y había elegido creer en el infierno, y por su esposa y por Jenna, demostraría sin lugar a dudas que existía. Fue entonces que el jefe Bak le informó al vicepresidente que la investigación de antecedentes sobre el estudiante que Karma había solicitado estaba completa y que el reporte estaba listo. Lee asintió, pidiéndole que siguiera manteniéndolo al tanto de cada avance. Aquella venganza era, en esencia, completamente suya. El jefe Bak comenzó a informar sobre Sin Cheolmin, estudiante de último año en la secundaria de Seoul Ain y miembro del club de tenis, quien era ante todo el novio de Moon Jae-in. En resumen, Jae-in lo veía como el chico de sus sueños, un prometedor tenista con buena apariencia, rendimiento académico decente y una personalidad agradable que lo hacía popular. Sin embargo, según algunos estudiantes cercanos a él, tendía a dejarse influenciar con facilidad y era indeciso. Cheol y Jae-in llevaban juntos un periodo considerable de 2 años, bastante tiempo para una relación adolescente. Para Karma, Jae-in era una descarada con mucha maña, pues pensó que era solo una estudiante aplicada, pero también andaba en todo lo demás. Aquello sorprendió igualmente a Bak, quien había investigado cómo se habían conocido. Al parecer, los dos enamorados se habían visto por primera vez en la ceremonia de clausura del Festival Nacional de Deportes Juveniles, hacía 2 años. Parecían haberse llevado bien mientras los atletas de distintas disciplinas compartían durante la ceremonia. Según personas cercanas al gimnasio al que asistía Jae-in, su familia de médicos la había obligado a abandonar su vocación atlética, por lo que dependía en gran medida de Cheol como sostén emocional, al punto de que incluso ahora, mientras enfrentaba el estrés de los próximos exámenes de ingreso, él parecía ser su único pilar. Pero Lee quería ir al grano, deseaba saber por qué le presentaban a ese chico llamado Cheol. Karma se lo explicó con detalle, pues aquel chico era una pieza clave en su plan, un proyecto despiadado diseñado para sacudir el estado mental de Jae-in, y ese proyecto llevaba el nombre de NTR. El jefe Bak se preguntó de dónde había aprendido ese término. Para Lee, lo que escuchó le resultó intrigante, y preguntó si acaso estaba diciendo que le robaría el novio a Jae-in. Karma lo confirmó, explicando que recientemente había escuchado que su padrastro estaba trabajando en la creación de un plato singular en el que, si 2 personas lo consumían, una de las 2 terminaría con su vida. Pero hasta que ese banquete estuviera listo, no podía quedarse sin hacer nada. Antes de alimentar a Jae-in con eso, quería destrozarla mentalmente con un escándalo romántico. Lee estuvo de acuerdo en que no podía permitir que la persona que había llevado a su propia hija a ese destino disfrutara de una juventud tranquila, por lo que le dio luz verde para continuar con el proyecto NTR de inmediato.
Así, otro día, mientras Jaehin salía con Cheol, los dos parecían estar bastante contentos. Jaehin comentó que había pasado mucho tiempo desde que tuvieron una cita de fin de semana como esa, y que todo le resultaba muy agradable, aunque le daba pena que solo hubiera durado una hora. Cheol le preguntó si no podía simplemente decírselo a su padre y saltarse la academia por ese día, pues lidiar con el acoso y luego aguantar 10 horas en la academia los fines de semana era demasiado. Le preguntó si su papá sabía lo que le estaba pasando. Jaehin no supo cómo responderle, y mencionó que más que nada no quería preocuparlo. Para Cheol, siempre la había visto como alguien demasiado considerada para su propio bien, y le pidió que dejara de pensar solo en los demás y se enfocara más en ella misma. En su mente, Jaehin sabía que todo aquello la estaba poniendo en una situación delicada, pues si su oppa seguía indagando, pronto podría descubrir la verdad. Pero sobre todo, eso no podía llegar a oídos de su padre sociópata, pasara lo que pasara. En eso, Cheol insistió en que fueran a hablar con su padre ese mismo día, pues en ese momento estudiar no era lo más importante. Sin embargo, Jaehin le dijo que no lo entendía, pues no conocía el tipo de persona que era su padre. Era el tipo de hombre que haría estudiar a alguien en la UCI si tuviera un accidente automovilístico. Cheol no supo qué decir. Jaehin guardó silencio un momento y prefirió que dejaran el tema y hablaran de otra cosa. No quería sentirse mal en su cita. Si pudiera quedarse con él así, no le importaría lo que le pasara en la escuela. Le propuso que olvidaran ese asunto también, y Cheol aceptó, aunque visiblemente preocupado. Aún así, Jaehin notó que ya era hora de irse a la academia, pero que para su próxima cita, se asegurara de tener su dormitorio libre, pues lo ayudaría a liberar todo el estrés acumulado por su entrenamiento. El chico simplemente se sonrojó con la propuesta. A Jaehin le pareció adorable verlo tan apenado, pues se avergonzaba de una manera muy tierna, y se preguntó en qué cosas estaría pensando. Con eso se despidió de él, esperando verlo la semana siguiente. Cheol la vio alejarse, aunque en su interior estaba convencido de que ella estaba fingiendo estar bien. No podía creer que hubiera dudado de que una chica tan considerada fuera una acosadora. Debió haber perdido la cabeza por un momento. Aunque Jaehin le había pedido que no hiciera nada, seguía sintiendo que debería actuar. En eso escuchó una voz que lo llamaba. Detrás de él estaba Karma. El chico volteó a verla y de inmediato se quedó algo impresionado, pensando que aquella chica era bastante atractiva, sin poder creer que fuera una belleza así, pero rápidamente intentó apartar ese pensamiento, pues tenía a Jaehin. Karma se acercó a Cheol diciéndole que había escuchado hablar mucho de él de parte de Jaehin. Cheol se preguntó si sería una amiga de su novia de la escuela y simplemente la saludó. Al preguntarle quién era, Karma decidió no andarse con rodeos y le preguntó directamente si no tenía curiosidad por el pasado de Jaehin. Cheol se quedó pensativo un momento, mirándola, hasta que de repente le preguntó si era ella quien estaba acosando a Jaehin. Para Karma aquello le parecía sumamente injusto, pues en realidad era ella quien estaba siendo acosada. ¿Acaso no podía ver los cortes de vidrio en su mejilla? Para Cheol eso era ridículo, pues ya había escuchado todo de boca de Jaehin. Comenzó a gritarle que las personas conflictivas como ella, que difundían rumores falsos sobre su novia hasta llegar a sus propios oídos solo para causar problemas, no eran acosadoras comunes y corrientes, que cualquier cosa que estuviera intentando hacerle creer, no quería escucharla, así que esperaba que se alejara de su vista, y como era el novio de Jaehin, haría todo lo posible para asegurarse de que todos pagaran las consecuencias. Que Karma se fuera preparando. En su mente, Karma se preguntaba qué era todo aquello. Habían dicho que era alguien indeciso, pero en ese momento estaba muy determinado. Supuso que el jefe Bak había sido más descuidado de lo que parecía, o quizás era porque Cheol se dejaba influenciar fácilmente por las palabras de los demás, tanto así que la cortina de humo que había lanzado Jaehin había funcionado con una eficacia sorprendente. Seducirlo podía esperar para más adelante, si lo dejaba ir así, todo su plan sería en vano. Si realmente quería que la escuchara, tendría que cambiar de táctica. Entonces comentó que, efectivamente, era tal y como él lo había descrito. Cheol no entendió a qué se refería, y Karma admitió que era ella quien estaba hostigando a Jaehin, pues la marca en el muslo de su novia había sido obra suya. Aquello hizo que Cheol la tomara del brazo y le preguntara qué estaba intentando hacer. Karma mencionó que solo sugería que tuvieran una conversación, y si la ignoraba y se marchaba, su obra no terminaría únicamente en el muslo de Jaehin. Que eran unos minutos de charla en un café, un precio pequeño por salvar la vida de su novia. Cheol aceptó llevarla,
pero con la condición de que si decía algo absurdo sobre Yejin, no se lo dejaría pasar. Karma simplemente sonrió ante su respuesta. Mientras tomaba su malteada, Karma sintió que el sabor era extraordinario, pensando que Corea del Sur tenía cosas verdaderamente deliciosas. Cheol se preguntó si acaso hablaba como alguien del norte. Karma se disculpó por haberle hablado con brusquedad antes, pero necesitaba provocarlo de alguna forma, pues de lo contrario no la habría escuchado. El chico le pidió que dejara de divagar y fuera al punto. Quería saber qué tenía que hacer para que dejara a Yejin en paz. Karma le dijo que lo estaba malinterpretando, pues estaba ahí para decirle la verdad. Cheol quiso saber si seguiría con esa historia, y Karma asintió, señalando que debía ser difícil aceptar que la novia a la que había amado durante 2 años fuera una acosadora, pero le pidió que se calmara y escuchara su historia. Cheol quería que callara y fuera directo al punto. Karma mencionó que probablemente ya lo habría notado por su forma de hablar, pero era una desertora de Corea del Norte que había logrado llegar hasta ahí. A pesar de todas las dificultades, quien la había recibido con amabilidad fue su bondadoso padrastro, quien la acogió con un afecto sin límites y construyeron una relación genuinamente paternal. Pero tristemente, su querido padrastro sufría cada noche por el dolor de haber perdido a su única hija, Jenna, a causa del acoso escolar. Y la persona que se había llevado a su hija angelical no había sido otra que Moon Jae-in. Aquello hizo que Cheol le gritara que dejara de decir absurdos, llamando la atención de todos a su alrededor. Karma le pidió que no levantara la voz de esa manera en el café, o podrían echarlos antes de que terminara su malteada de chocolate. Cheol la interrumpió, recordándole que le había dejado claro que no le dejaría pasar ese tipo de cosas. ¿Cómo podría creer una historia tan descabellada sin ninguna prueba? Karma quiso saber si acaso pensaba que iría con las manos vacías. Le pidió que mirara con atención, pues le estaba entregando una copia original del veredicto que su padrastro había recibido como familiar de la víctima. Esperaba que lo leyera detenidamente, pues al ser un documento original, la información sobre la parte infractora era bastante detallada. Entre los perpetradores, la información personal y los actos descritos coincidían a la perfección con su supuesta novia. Mientras Cheol lo leía, le preguntó a Karma si estaba bromeando, pues cualquiera podría fabricar un documento así si conociera el formato. ¿Acaso intentaba engañarlo con un truco tan simple? Karma ya sabía que diría algo así, por lo que había preparado algo más. Le mostró el registro del tribunal sobre el caso en la página oficial. Si era proporcionado por el tribunal coreano, el servicio de consulta ciudadana le daría la razón. Incluso ahí, el nombre de la acusada Moon Jae-in aparecía con claridad. Al preguntarle qué le parecía, Cheol respondió que era un retoque en Photoshop, pues algo así se podía hacer hasta con Paint. Karma le pidió que dejara las excusas, esa era una imagen auténtica de la página oficial del tribunal. Si conocía el número de caso y el nombre de la acusada, podía verificarlo por su propia cuenta. Les daría los detalles para que lo comprobara con su propio teléfono y pudiera verlo por sí mismo. Para Cheol, podría tratarse de un homónimo, si el nombre que aparecía en ese sitio era el de alguien con el mismo nombre, y luego habían falsificado la información personal del documento para adaptarla a su narrativa. ¿Acaso no tenía razón? En su mente, Karma pensaba que era como si Yejin lo hubiera convertido en seguidor de una secta, no podía creer que alguien hubiera logrado cautivar a otra persona hasta ese grado. Por eso le preguntó al chico qué era eso de un homónimo, cuestionándole si no se daba cuenta de lo absurdo que sonaba. Entendía que quisiera creerle a Yejin, pero si lo pensaba bien, debería comenzar a aceptar la realidad. Cheol lo negó rotundamente, sabía todo sobre ella y Yejin no era así, llevaban casi 2 años juntos, por lo que estaba convencido de que solo necesitaba preguntarle directamente, pero aquello puso en alerta a Karma, quien le pidió que nada de llamadas. Cheol quiso que soltara su teléfono, argumentando que si Yejin era inocente, no debería haber problema en que hiciera esa llamada, pues así podría refutar en tiempo real las mentiras que ella dijera frente a él. Quería saber por qué lo detenía o si acaso estaba ocultando algo. Karma le pidió que observara su situación, pues más que nada parecía un seguidor incondicional de Yejin que no era capaz de escuchar una sola palabra. Cheol no podía creer lo fuerte que era el agarre de Karma, lo que le confirmaba que en verdad era una persona conflictiva. Karma, por su parte, reconocía lo descuidada que había sido, había confiado demasiado en su personalidad indecisa, y si lo dejaba contactar a Yejin en ese estado, el efecto sobre él solo se reforzaría. No le quedaba otra opción. Entonces comenzó a apretar el teléfono con más fuerza hasta que terminó partiéndolo en 2. Incluso fingió que se había caído de la mesa por el forcejeo. La situación no pasó desapercibida, y Cheol solo pudo ver su teléfono partido a la mitad, lo que lo hizo gritar de frustración. Karma,
por su parte, gritó por su malteada de chocolate, y eso bastó para que el dueño del lugar lo sacara. Una vez afuera, Karma lo culpó por no haberla dejado terminar ni la mitad de su bebida. Cheo le pidió que se callara y se alejara de él, advirtiéndole que no le volviera a hablar a menos que le repusiera el teléfono. Karma respondió que podía comprarle uno nuevo de marca si eso quería, pero más que nada le pidió que fuera honesto consigo mismo, aunque actuara como si no fuera así. Sabía que sentía algo de curiosidad por todos esos rumores que rodeaban a Yejin. Aunque lo había visto dudar, Karma quería hacerlo de otra manera. Le propuso que se vieran al día siguiente a las 4:20 de la tarde, 20 minutos antes de que cerrara la secundaria Unro, y que fuera a la puerta trasera. Si tenía que salir antes, que lo hiciera. Si confiaba en ella solo esa vez, vería los verdaderos colores de Yejin con sus propios ojos. Por otro lado, Yejin estaba estudiando, aunque se mostraba algo inquieta, pues Cheol había estado ignorando sus mensajes. No sabía qué estaba pasando, o si acaso se había aferrado demasiado a él el día anterior y lo había incomodado. Lo descartó, pues Cheol no haría algo así. Llevaban casi 2 años juntos y eso nunca había ocurrido ni una sola vez. Se preguntaba por qué estaba pasando de repente, pero entre todos sus problemas, también le llamaba la atención que Karma llevara un buen rato en silencio. Era mejor que no la molestara, pero ya casi era la hora del almuerzo y aún no le había hecho nada en todo el día, lo cual era bastante inusual. Y si lo pensaba bien, Karma había dejado de molestarla justo cuando su oppa también había desaparecido, lo que la hizo intuir que podría haber alguna relación entre ambas cosas. En eso, Karma le preguntó por qué la había estado mirando, si acaso tenía algo en la cara. La presidenta la mandó a ocuparse de sus propios asuntos y solo pudo pensar que mientras la dejara tranquila, todo estaba bien. Aprovecharía para ponerse al día con sus estudios, que había estado descuidando. Karma, en cambio, no apartaba la vista de Yejin, esperando con paciencia lo que había preparado. En la cafetería se podía ver a Songjin comiendo sola, visiblemente abatida, aunque sus pensamientos no parecían cambiar. Fue entonces cuando sintió que le untaban arroz en la cara y le derramaban la sopa de miso sobre la cabeza. La rubia no dijo nada, pero eran sus examigas quienes lo estaban haciendo. Para Songjin todo aquello era verdaderamente estúpido. Jaeun le preguntó por qué no intentaba ver el lado positivo, pues al menos ese día estaba recibiendo comida de verdad. Siji agregó que si no recordaba el primer día que la ignoraron y le dieron comida para perro, una comida normal tenía que ser mejor que eso, además de andar en 4 patas. Incluso habían mezclado en secreto un poco de pan de maíz en aquella ocasión por su bien, así que esperaban que no les guardara rencor. Aunque en su mente Songjin no podía más que maldecir, no le extrañó que supiera tan bien, pensó que sus papilas gustativas debían estar completamente arruinadas y eso la asustó. Pero en eso Siji recordó decirle algo más, cuando terminara de comer, debía dirigirse al área de basura. Aquello le pareció a Songjin bastante extraño, y Siji le explicó que era porque Karma quería hablar con ella, y que había mencionado que le daría una paliza si no aparecía. Aquello aterró a Songjin, quien en su interior suplicaba que la dejaran en paz de una vez. Una vez en el área de basura, Karma la esperaba con paciencia. Songjin estaba frente a ella, preguntándose cómo era posible que Karma hubiera subido a un lugar tan alto. Karma le preguntó a la rubia si había disfrutado su comida, a lo que la chica asintió. Para Karma no sonaba precisamente como alguien que había disfrutado. Entonces le preguntó por qué su pobre Songjin se veía tan decaída, pues había estado bastante preocupada. Su saco de boxeo favorito, o más bien, su compañera de clase favorita, estaba deprimida, y no se imaginaba lo que le pesaba verla así. Songjin, en su interior, no podía más que maldecirla, preguntándose si acaso estaba usando algún tipo de manipulación emocional. Karma notó su expresión y saltó desde donde estaba sentada para caer justo frente a Songjin, sobresaltándola. Le dijo que todavía no había hecho nada y ya se había asustado, señalando lo difícil que debía ser la vida para ella en ese momento. Pero tenía una manera de hacer que no fuera tan pesada, y le preguntó si deseaba escucharla. Songjin quiso saber si era algo como que si moría se liberaría del dolor. Karma lo negó de inmediato, diciéndole que era una tontería y que la veía como una ingenua. En ese momento estaba intentando cerrar un trato conveniente con ella. Si después de la escuela hacía lo que le pedía, no la hostigaría nuevamente. Ante semejante propuesta, Songjin le preguntó qué podía hacer por ella, pues haría lo mejor posible y le pedía que se lo dejara en sus manos. Karma, al escuchar tanta devoción en sus palabras, le encomendó que provocara a la presidenta de la clase y lograra que la golpeara hasta casi matarla. Songjin se quedó sin palabras. Al preguntarle de nuevo a qué se refería,
Karma repitió que tenía que reunirse con la presidenta después de la escuela, decirle algo que la sacara de sus cabales y golpearla donde más le doliera, incluso recibir una paliza. Song-jin se negó rotundamente, exigiendo que admitiera que eso era otro tipo de hostigamiento, en que se diferenciaba de lo que le había dicho sobre liberarse del dolor de la muerte. Para Karma era completamente distinto, había dicho que la golpearan hasta el borde de la muerte, no que acabaran con ella. Song-jin señaló que si una patada de Ye-jin la golpeara de la manera incorrecta, realmente podría morir, pues cuando Ye-jin se enojaba no sabía lo aterradora que podía llegar a ser. Karma le preguntó si acaso estaba diciendo frente a ella que era demasiado débil para darle miedo. Song-jin lo negó, pues sabía bien que Karma era mucho más intimidante, pero eso no le importaba, fuera un auto o un accidente, morir seguía siendo morir. Karma la tomó del cuello y le dijo que sus palabras eran bastante molestas, preguntándole a su pequeña ingenua si no sabía que las tasas de supervivencia en un accidente automovilístico eran mucho más altas que las de un atropellamiento con camión, pero habían terminado de negociar y tenía que cumplir la orden de una vez, pues de lo contrario llevaría a cabo cierta exhibición de fotografías bastante comprometedoras en la escuela. Song-jin volvió a negarse, y Karma añadió que, como beneficio adicional, descubriría en carne propia cuánto duele que un camión te arrolle. Le preguntó nuevamente cuál sería su respuesta, a lo que Song-jin terminó aceptando. Karma la soltó en ese momento, dejándola caer al instante. Ya esperaba eso de su compañera de clase favorita, y la estaría esperando con ansias después de la escuela. Song-jin solo pudo sollozar mientras gritaba de impotencia. Al terminar las clases, Cheol estaba frente a la escuela tal como le habían indicado. Había usado la excusa de prepararse para una competencia para salir antes y poder ir, aunque se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Se sentía culpable por haber dudado de su novia, sobre todo sabiendo que estaba siendo acosada, sentía que debería ser su apoyo, su fortaleza. Sin embargo, sus dudas seguían creciendo sin que pudiera evitarlo. Las descartó de inmediato, convenciéndose de que, al contrario, era algo que debía hacer. Por alguna razón, esa acosadora de Karma quería que estuviera ahí en la escuela, y si no aparecía, quién sabe qué le haría a Ye-jin usando eso como pretexto. Lo mejor sería seguirle el juego por ahora, y luego, de alguna manera, enfrentar a los acosadores directamente. Como su novio, detendría esa situación de frente. En eso escuchó nuevamente a Karma hablarle, agradeciéndole por haber ido tal como le había prometido. Cheol le preguntó por qué salía de las afueras de la escuela y si no debería estar dentro en ese momento. La chica mencionó que, al igual que él, había salido temprano pues tenía algunos preparativos que hacer. Había encontrado el lugar perfecto para vigilar a su delincuente Ye-jin, un sitio ideal para esconderse y observar juntos. Estaba ahí para guiarlos, esperando que no la malinterpretara. Le pidió que la siguiera, pues necesitaban tomar posición con anticipación ya que estaban ahí para enfrentar la verdad. Cheol parecía decidido. Esa misma tarde, mientras todos los estudiantes iban saliendo de clases, Karma y Cheol estaban en el techo observando. Para ella era casi la hora de la verdad, y esperaba que su querida Song-jin no le hubiera fallado. En eso, Cheol quiso saber algo y le preguntó por qué sostenía una videocámara. Karma respondió que la había preparado de alta resolución para su pequeña investigación encubierta, aunque podría haber usado el teléfono, reconocía que nunca se sabe qué tan interesante podría resultar todo. Cheol le preguntó cómo podía parecerle divertida una situación así, y señaló que no era que no supiera lo que era una videocámara, sino que si ya planeaba grabar, ¿para qué lo había llevado ahí? ¿No habría sido mejor mostrarle el video después? ¿O acaso tenía algún otro motivo oculto? Karma lo hizo callar y le pidió que mirara hacia abajo. Ye-jin se estaba dirigiendo a ese lugar. Cheol no podía más que maldecir para sus adentros, sin entender qué estaba pasando, y supuso que no le quedaba otra opción que observar por el momento. Fue entonces que Ye-jin le dijo a Song-jin que se había vuelto bastante atrevida al llamarla después de clases. Le preguntó si no le había dicho que se encargaría de ella después de terminar con Karma, o si ya lo había olvidado. Quería saber de qué se trataba todo aquello. Song-jin no respondió ninguna de sus preguntas, simplemente miró a Ye-jin con determinación, aunque el miedo la hacía tartamudear. De repente le gritó que tenía unos ojos repugnantes, se proclamó efectivamente un perro faldero y le preguntó si entonces podían pelear. Aquello dejó a Cheol impresionado con lo que acababa de escuchar, mientras Karma estaba a punto de soltar la carcajada. Ye-jin parecía no poder creerlo, pero todos esos gritos terminaron por irritarla. Sin embargo, la rubia ya se había dado cuenta de que se había pasado de la raya, estaba acabada. Ye-jin la mataría, le daría una patada y la mandaría al otro mundo. Pero a pesar de que la presidenta se veía furiosa, de pronto pareció calmarse. Ye-jin se preguntaba por qué Song-jin actuaba así de repente,
no había ninguna razón justificable en ese momento y tampoco parecía haber perdido la cabeza, pues se veía muy consciente de lo que estaba haciendo. Aquello la hizo reflexionar un instante y giró la cabeza con rapidez para mirar hacia el techo de la escuela. Por fortuna, Karma y Cheol lograron esconderse a tiempo. Ye-Jin no pudo verlos, aunque seguía con la sensación de que algo en todo aquello era forzado, artificial. No sabía bien qué era, pero su instinto le decía que no siguiera el juego. Así que, tras pensarlo un momento, decidió simplemente ignorar a Song-Jin e irse sin más. Song-Jin le preguntó a dónde iba y si quería resolver las cosas en ese momento, o si acaso le tenía miedo. La presidenta le respondió que si quería que alguien la matara, porque no buscaba a Karma, y que si no tenía nada más que decir, se marcharía. Song-Jin, en su interior, sabía que no podía dejarla ir así, aunque de cierta manera sentía alivio al darse cuenta de que Ye-Jin no la golpearía, lo que le traía algo de calma. Sabía que había hecho todo lo que pudo y esperaba que Karma dejara pasar su intento fallido. Pero al voltear a verla, Karma se mostraba visiblemente furiosa, lo que asustó a la rubia sin entender qué estaba pasando. Recordó que hablaba de Karma, alguien capaz de acabar con ella. Si quería sobrevivir, necesitaba pensar. Tenía que encontrar algún detonante que neutralizara la sospecha en la mente de esa chica tan peligrosa. Se esforzó por recordar algo, hasta que efectivamente lo encontró, algo que podría sacarla de ese apuro. Por eso le gritó a Ye-Jin que era una asesina. Aquello enfureció a Ye-Jin de inmediato, quien le preguntó qué había dicho. Song-Jin continuó, diciendo que cuando Li-Yena saltó del techo no lo hizo por voluntad propia. A pesar del miedo que le generaba lo que estaba a punto de decir, le gritó que tanto ella como Cha Seo-Jun la habían arrastrado hasta ahí y la obligaron a saltar, o si acaso se equivocaba. Por eso la señalaba como una asesina. Aquello hizo que Ye-Jin se mostrara completamente furiosa, aunque Karma se preguntaba de qué diablos estaban hablando, pues pensaba que Yena se había quitado la vida por su propia cuenta al creer que tenía cáncer de estómago y por el agotamiento de ser acosada. Fue entonces que Ye-Jin, visiblemente alterada, le preguntó a Song-Jin de dónde había escuchado eso. Por su reacción, Song-Jin supo que iba por buen camino, así que no le diría su fuente. Le gritó que simplemente se entregara a la comisaría, pero en ese momento recibió una patada directa de Ye-Jin que la lanzó lejos de donde estaba parada. Aún así, la presidenta no se detuvo ahí, corrió hacia ella para seguir golpeándola en el estómago, dejando a Song-Jin sin poder respirar. Ante todo lo que estaba presenciando, Cheol se quedó sin palabras. Le resultaba increíble que Ye-Jin fuera capaz de algo tan brutal. Pero Ye-Jin le confirmó a Song-Jin que efectivamente era una asesina, y le preguntó si creía que estaba bien meterse con alguien así. La rubia le pidió que esperara, pero antes de que pudiera explicarse, Ye-Jin la tapó con el rizador que tenía la chica en ese momento. Para Ye-Jin, el problema de Song-Jin era su boca, algo tan repugnante que se aseguraría de que no pudiera usarla de nuevo. Con eso comenzó a golpearla una y otra vez, mientras el sonido de los impactos resonaba en el lugar. Cheon no podía creer que la persona a quien tanto protegía pareciera disfrutar de ese momento, era algo que no esperaba en absoluto. Sentía como si algo dentro de él se quebrara, y todos esos momentos felices y puros que habían compartido se fueran desmoronando. Cuando Ye-Jin por fin dio por terminada su descarga, le dijo a Song-Jin que no se presentara a la escuela a partir del día siguiente. Ya se lo había advertido claramente, si volvía a aparecer frente a ella, terminaría clínicamente muerta, que lo tuviera bien entendido. Como golpe final, le propinó una última patada que lanzó a Song-Jin lejos, dejándola inconsciente. Ye-Jin simplemente le escupió y se marchó como si nada. Cheon no podía creerlo, preguntándose si acaso estaba viendo a la verdadera Ye-Jin. Karma, por su parte, se veía satisfecha, gracias a que Song-Jin había servido de saco de boxeo, había conseguido un video de gran utilidad. Ese material tendría un papel determinante durante la última cena, pero al ver que Cheol se había derrumbado, este seguía dando vueltas a lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que alguien obligara a otra persona a saltar de un techo? No sabía qué estaba pasando, pues ni siquiera sabía bien con quién había estado saliendo todo ese tiempo. ¿Quién era la Ye-Jin que creía haber conocido? ¿O acaso esos 2 últimos años juntos habían sido una mentira completa? En su mente, Karma esperaba que el impacto de algo así fuera considerable, aunque se preguntaba si Cheol era más frágil de lo que había imaginado. Por otra parte, considerando que acababa de descubrir que su novia era una asesina, quizás era una reacción comprensible. De todas formas, aunque ni ella misma lo había anticipado, se suponía que estaba ejecutando el proyecto NTR. Sin embargo, en lugar de seducirlo, todo lo que había logrado era convertirlo en un desastre.
Sabía que estaba en un serio problema, si fallaba en su proyecto, su posición dentro de la familia se debilitaría. Además, el jefe Buck, que siempre estaba pendiente de su situación, sin duda aprovecharía la oportunidad para burlarse de ella, y no podía permitirse eso. Pero juzgando el estado en el que se encontraba Cheol, si lo dejaba en ese momento no habría una próxima oportunidad. Tendría que seducirlo de alguna manera ese mismo día. Aquí vemos un poco más de Jung Karma, desertora norcoreana que adora los batidos de chocolate y que desde que llegó a Corea del Sur había desarrollado varios pasatiempos, entre ellos uno sorprendentemente poco convencional para alguien como ella, consultar Namuwiki. Para Karma, que siempre había sido curiosa por naturaleza, el mundo visto a través de esa plataforma estaba lleno de descubrimientos, e incluso encontraba ahí mucha inspiración para su venganza. Una de las cosas que había aprendido era que el dolor que sienten las víctimas de una infidelidad supera la imaginación de quienes no lo han vivido. La sensación de ver a la persona en quien has confiado y de quien has dependido durante años caer en brazos de alguien más. Según la investigación realizada por Dennis, las secuelas psicológicas rivalizan con el trastorno de estrés postraumático de los veteranos de guerra. Por eso Karma había estado ansiosa por llevar a cabo el proyecto NTR desde el momento en que se enteró de que Yejin tenía novio. Sin embargo, ahora que Cheol parecía estar derrumbándose, sintiéndose incapaz de confiar en nadie y convencido de que lo habían engañado durante años, Karma sabía que en ese estado no encontraría la manera de seducirlo fácilmente. Se preguntaba si debería optar por el método más directo. Como no entendía esa cosa que la gente llamaba vergüenza, no tenía inconveniente en seducir a Cheolmin de una manera vulgar, pero el problema era que, para alguien de corazón tan noble como él, ese tipo de acercamiento podría simplemente ahuyentarlo. Y sobre todo, sentía que alguna fuerza externa sobrenatural podría censurar sus acciones. Por eso dudaba de cómo podría seducirlo. En eso escuchó que Cheolmin le hablaba. El chico le preguntó si ya estaba satisfecha y ahora que le había mostrado la verdad, si sentía que se había quitado un peso de encima. Podría haberlo dejado sin saber nada, al menos podría haber esperado hasta que las cosas terminaran de manera natural, como ocurre con otras rupturas. Incluso le preguntó si no sabía lo difícil que era enfrentar la cruda verdad sobre alguien a quien se ama. Karma simplemente se quedó en silencio. Cheol se disculpó y le preguntó si podía retirarse, pues solo quería estar solo. Pero Karma terminó cubriéndolo con su propia camisa escolar, lo que hizo que Cheol la mirara extrañado. Karma simplemente se disculpó, explicando que no podía dejarlo solo. Si no había escuchado lo que dijeron aquellas chicas, Jenna también había terminado con su vida en una azotea. Además, aunque no fuera su hermana de sangre, seguía siendo parte de su familia. ¿Cómo podría entonces dejar a alguien solo en una azotea estando sumido en ese dolor? Se disculpó sinceramente por haberlo involucrado en su venganza, pero tenía que hacer todo lo posible por vengar a su fallecida hermana. Incluso si no se hubiera acercado a él, al vengar a Jenna inevitablemente terminaría lastimándolo. Por eso esperaba que lo entendiera y que no le guardara rencor. Sin embargo, aunque era algo inevitable, se sentía responsable por su tristeza. Para tratar de consolarlo un poco, le contaría algo personal. Podría parecer sorprendente, pero su infancia en el norte había sido un periodo bastante feliz, y eso se debía a que tenía un padre infinitamente cariñoso. Aunque la vida no era tan próspera como en Corea del Sur, cuando su padre la colmaba de afecto, no envidiaba ni al líder más poderoso del norte. Así como Yejin tiene a su oppa como su mundo entero, para Karma su padre lo era todo, hasta que llegó aquel día. Su padre era un científico vinculado al partido, y su deber principal consistía en realizar experimentos biológicos con sujetos de laboratorio. Y esa sujeto de laboratorio resultó ser su propia hija. En el momento en que se determinó que era la candidata ideal para un proyecto de investigación que el partido llevaba a cabo, su padre realizó experimentos en vivo con ella sin la menor vacilación. Un hombre de sangre fría capaz de usar a su propia hija como sujeto de prueba para ganarse el reconocimiento del partido. Esa era su verdadera naturaleza. Le inyectó todo tipo de sustancias dañinas en las venas de su yo de 10 años. Aquellos días eran verdaderamente infernales. Sentía como si todas las venas de su cuerpo se estuvieran derritiendo. Experimentó en ese periodo todo el dolor y sufrimiento al que una persona podría enfrentarse en toda una vida. Así pasó como rata de laboratorio de su padre durante 3 largos años, y las sustancias que le inyectaron durante ese tiempo eran tan potentes que, si apretaba el puño con fuerza durante unos 10 segundos, las cicatrices en sus venas se oscurecían y se volvían visibles. Aquello dejó a Cheol atónito, sin poder creer lo que escuchaba.
Sentía que todo eso debió haber sido devastador. Pero para Karma, que lo veía con esa expresión, le preguntó cómo podía sentir lástima por ella tan rápido, pues no podía evitar verlo como una persona genuinamente bondadosa. Cheol aclaró que no pretendía decir eso. Aún así, Karma le explicó que lo que intentaba transmitirle era que ella también había experimentado un dolor similar al suyo. La imagen del padre amoroso que tenía de él no era más que una ilusión. Después de perder su mundo entero de la noche a la mañana, pensó que todo había terminado, pero de alguna manera terminó encontrando un mundo nuevo llamado Corea del Sur, y así fue como conoció a su padrastro actual. Gracias al cuidado que recibió de él, podía disfrutar de tantos deliciosos batidos de chocolate como quisiera. Aquello hizo sonrojar a Cheol. Para Karma ya todo estaba bien, y lo que intentaba decirle era que incluso cuando el mundo que una vez conociste se desmorona y parece que todo ha terminado, si uno encuentra el valor para seguir caminando aunque no sepa a dónde va, así como él, quizás ella también podría encontrar un mundo nuevo. Aquello dejó a Cheol pensativo, queriendo saber a qué se refería exactamente. Karma supuso que estaba expresando el dicho de superar a una persona con otra de una manera bastante elaborada. Originalmente su plan era seguir seduciendo a su oppa para hacer que Yejin explotara de celos, pero después de ver lo inocente que era, su conciencia no le permitiría llegar tan lejos. Sabía que era una buena persona y por eso estaba convencida de que conocería a alguien mucho mejor que Yejin. Le dijo que podía hacer lo que quisiera con su camisa escolar, usarlo como pañuelo o simplemente desecharlo. Había sido una molestia y lo lamentaba, pero antes de despedirse, Cheol le pidió que esperara un momento. Aquello hizo sonreír a Karma, pues en su interior supuso que una historia conmovedora era todo lo que había necesitado para cautivar a ese chico tan inocente. Con genuina curiosidad le preguntó qué ocurría, o si tenía algo que decirle. Cheol admitió que aún no le había compensado por su teléfono, y que ahora intentaba cambiarle una simple camisa escolar por uno. Supuso que estaba bromeando, pues si no recordaba mal le había dicho que le conseguiría un modelo nuevo, por lo que tendría que ir juntos al concurrido centro de la ciudad en ese momento. Y en el centro había muchos lugares para salir, pues si no recordaba mal, también había mencionado que para superar a alguien se necesitaba estar con otra persona. Así que la usaría para curar su desamor, y por eso ella debería aprovecharlo al máximo para su venganza. Aquello hizo sonreír a Karma, quien le preguntó a su oppa si acaso tendrían una cita, y con eso comenzaría la destrucción, la humillación y la ruina de Yejin.